El camino de la felicidad, un programa para la reflexión y la superación. Maravillosos del camino de la felicidad. Este programa radial, por supuesto, de superación personal que llevamos a cada uno de ustedes a través de nuestra radio, a través de Cascada Estéreo. Qué bueno contar con su presencia, como siempre, con su fidelidad, con su escucha permanente de nuestro programa radial. Y por supuesto, que cada uno se interese, como lo viene haciendo, en este crecimiento, en estas meditaciones, en esta mejora continua de su vida, en esta mejora continua, sencillamente, de su diario vivir. Aquí, solo algunas reflexiones, algunas meditaciones. Lo que se dice aquí no es palabra de Dios, por supuesto. Esto no es, una serie de reflexiones acabadas. ¿Qué tal que fuera así? ¿Qué tal que en el mundo, pues sencillamente pensáramos que ya todo está escrito? O pensáramos que sencillamente ya todo es lo que es y punto. ¿No? Por fortuna, lo que buscamos es generar la mayor duda posible frente a muchas circunstancias de nuestra vida. Dudas frente a lo que siempre ha sido de esta manera. Dudas frente a la forma en que siempre hemos enfrentado la vida y el mundo. ¿Para qué? Para desde la reflexión, desde la meditación, sacar las conclusiones necesarias para el cambio. Para desde esa meditación profunda, cada uno ser capaz de empezar su propio camino. Hoy vamos a continuar hablando de las finanzas. Y hoy quiero hablarles un poco de las reglas de oro de las finanzas personales. Es decir, que a partir de hoy quisiera que cada uno empezara a tener unas nuevas finanzas. Este programa de hoy y parte de los que vienen tiene como objetivo darte herramientas para que tomes el control de tus ingresos. Si sabes cómo anda tu bolsillo y aplicas las técnicas correctas, seguramente los días de preocuparte por dinero van a ir desapareciendo, y eso va más allá de la cantidad que ganas. Porque lo que vas a empezar a cambiar en ti es sencillamente tu estado interior de abundancia. Como dijimos antes, la inteligencia financiera es la capacidad de administrar nuestros ingresos de manera que podamos hacer que el dinero trabaje para nosotros. Podríamos decir que la receta para una vida próspera es de alguna manera simple. Producimos dinero mediante el trabajo. Ahorramos para luego poner la platica a producir y tener mejores ingresos. Pero, por simple que parezca este plan, muchas personas tienen problemas para mantener el progreso financiero en sus vidas. Y por esa razón, hemos decidido hablar un poquito también
de lo que significa programarte para el éxito, es decir, hablar un poco de programación neurolingüística. Y por eso, en los 2 programas anteriores hablamos de las 7 claves de la abundancia, o para vivir en abundancia. Ahora es momento de convertir esas claves en estrategias. ¿Listo? Vamos a empezar con la diferenciación entre activos y pasivos, para que de pronto nos hagamos una pequeña idea en términos de finanzas acerca de lo que significa un activo y un pasivo. Normalmente nos dicen que los activos son todos aquellos bienes que tenemos, es decir, las propiedades, los papeles financieros, los carros, las casas, bueno. Pero resulta que para efectos de la inteligencia financiera, vamos a hablar solo de activos productivos con el fin de hacer referencia a aquello que nos genera un ingreso en un periodo de tiempo. Entonces nos estamos refiriendo a una casa que tenemos, pero no para nosotros vivir en ella, sino para rentar. O a un negocio que produce utilidades cada cierto tiempo. O a unas acciones o a una inversión que te supone unos ingresos adicionales. Y aquí también hay que tener en cuenta que la educación es un activo. ¿Por qué? Porque aumenta los ingresos de quien se forma. Y no estoy hablando de formación profesional en ningún momento, no estoy hablando de carreras académicas, de carreras universitarias, para nada. Estoy hablando de la educación en torno a lo que tú, quieres hacer, o a lo que te encanta hacer, aquello que te gusta hacer, como en programas anteriores lo decíamos. Entonces, los activos, por decirlo de alguna forma, no son más que dinero trabajando para ti, o la definición de un autor de finanzas que dice que un activo es aquel que te pone dinero en el bolsillo, y un pasivo es lo contrario. El pasivo es la obligación financiera, una cuenta por pagar, una deuda. Mejor dicho, un bien o un servicio que requiere dinero para mantenerse. Las personas no aplican, aunque técnicamente algunas podrían. Entonces en esta lista encontramos las vacaciones, el carro, la ropa costosa, el celular de última tecnología, que lo pagamos fue en muchas ocasiones a 24 cuotas y que solo usamos para tomar fotos, en fin. Y en general todos esos gusanitos y gusticos, yo los llamo gusanitos, perdón. ¿Por qué? Porque efectivamente están haciendo un daño, se están comiendo algo, ¿sí? Todos esos gustos de alguna manera que nos encanta darnos, el pasear, el comprar, Entonces, de alguna manera, es como decir que los activos ponen dinero en tu bolsillo y los pasivos te lo sacan, fácil. Y entender esta diferencia es fundamental para las finanzas, porque tener activos es la forma como progresan tus finanzas. Entonces ya no importa cuánto ganes, mientras no tengas activos, tendrás que trabajar eternamente, ¿sí? Y confiar en que la pensión o tus hijos se van a encargar de ti en el futuro, en la vejez. Pero si empiezas a acumular activos y controlas un poco tu dinero, puedes llegar a eso que la gente conoce como libertad financiera. Es decir, al momento en que tus inversiones te permitan vivir sin trabajar. Así de sencillo. Y eso suena muy interesante. Y de eso es de lo que seguiremos hablando, porque es lo que necesitamos aprender. Y necesitamos que todos lo aprendamos porque existe una realidad. Y frente a esa realidad puede ser injusta. Puede no ser lo que nosotros quisiéramos que fuera. Pero nosotros tenemos dos opciones. O quejarnos de la realidad o acomodarnos a la realidad. Quejarnos de cómo son las cosas o acomodarnos a cómo son las cosas y aprender a vivir en ese entorno. Es un tema de supervivencia.
Porque ahí aplica aquello que tanto hemos hablado en nuestro programa de que no importa dónde te plantaron, florece allí donde te plantaron. Por esta época uno escucha mucha gente, por estos tiempos convulsos, uno escucha mucha gente decir: uy, qué rico irme de Colombia, uy, qué rico vivir en otro país, uy, qué injusto esto, qué injusto lo otro. Y yo siempre he pensado que las tormentas simplemente llegan, tienen que dejar un aprendizaje y el mundo y el país tiene que seguir. Con eso no estoy diciendo que no sea justo, ¿sí? Es decir, no estoy diciendo que es que el país sea una panacea y que el país sea la última y la octava maravilla del mundo. No, por supuesto que no. Y uno no puede ser ajeno a las reflexiones sociales y a las circunstancias sociales que vive el país. Pero hablando de superación, yo tengo dos opciones: o me sigo quejando, o simplemente aprendo y avanzo. Son dos cosas diferentes: cómo asumo y cómo enfrento la realidad. Y entonces hay un primer paso, y es tomar el control de nuestras finanzas. Parece increíble, pero la mayoría de las personas no tenemos control sobre nuestras finanzas. Y eso multiplica el riesgo de cometer errores y sobre todo de acabar con la salud del bolsillo y por ahí derecho con la salud física, porque no hay nada que desgaste más, que estrese más, que genere más angustia que una cantidad de deudas, que las obligaciones, que todo el mundo cobrando. Entonces, cuando preguntas a alguien por su presupuesto de gastos, muy probablemente te costará que sí lo tienen, pero que no está escrito en ninguna parte. Es decir, uno le dice a la gente cuáles son tus deudas, tus pasivos, y la gente no lo tiene escrito. Sabe, no, yo debo allí, yo debo allá, yo debo esto, yo debo lo otro, y ya. Es bien interesante poder escribir, es importante, porque eso te permite tener un presupuesto y saber con cuánto vas a vivir. Entonces vas a colocar arriendo o vivienda, tanto servicios, tanto alimentación, tanto celular, tanto transporte, tanto estudio, tanto deudas, tanto, y listo. Dice uno, eso suena muy fácil, entonces coloco todo eso y lo que sobra es para mí. Y la gente cree que eso es planear. No, yo ya sé cuánto me gasto y entonces. Entonces, pretender avanzar, progresar, crecer, financieramente hablando, sin un buen presupuesto, es como simplemente intentar cruzar una calle llena de autos con los ojos vendados. Si logras hacerlo, es un milagro. Entonces, lo que no se mide, lo que no se controla, difícilmente se va a mejorar. Entonces, ¿cuál es el secreto de todo esto? La planeación. ¿Planeas poco? Grave. ¿Planeas mensual? Riesgoso. La planeación de tus finanzas debe ser anual, por una simple razón. Suma cuántos gastos importantes tiene solo una vez al año. Algunos ejemplos: el seguro del carro no se paga sino una vez al año. Los impuestos de renta de vehículo, de vivienda o del negocio no se pagan sino una vez al año. La matrícula de los hijos y los útiles escolares no se pagan sino una vez al año. Los regalos del Día del Padre, del Día de la Madre, los cumpleaños, una vez al año. Los regalos de Navidad, los regalos de aniversario, de qué sé yo, ¿no? De amigo secreto, por ejemplo. Bueno, ese tipo de fiestas. O un daño inesperado en alguna propiedad, o un gasto inesperado en tu casa, o un daño inesperado en tu carro, qué sé yo. O robos que se presentan, o bueno, tantas cosas. Entonces, si sumas esos gastos, que son solamente una vez al año, vas a comprender por qué mucha gente vive endeudada. ¿Listo? Porque hacen el presupuesto del mes a mes, y no tienen en cuenta en ese presupuesto estos gastos que son de una vez al año. Y eso suma bastantico, entonces se descuadran. Entonces, tomar el control de las finanzas significa tener un presupuesto con todo eso incluido. De manera que esos gastos inesperados, por decirlo así, no te obliguen a recurrir de forma constante a un crédito para poderlos cubrir. Si aplicas esta herramienta, entonces podrás ajustar tus gastos para garantizar que te sobre algo de dinero al final de mes. Y si logras eso, puedes pasar a la siguiente etapa.
es bien interesante. Algunas ideas para equilibrar el bolsillo entonces pueden ser las siguientes. Prefiere progreso a estilo de vida. Ojo a esto. Prefiere progreso a estilo de vida. Es mejor vivir en un estrato 2 o 3 y tener un dinero extra para poder invertir en activos que vivir de una vez en un estrato 5 pero sin plata. Pues hablo sin plata para activos, para progresar, ¿sí ven? Entonces, uno se regula primero, vive por lo bajo entre comillas, porque lo que le va quedando lo va a ir invirtiendo en activos. Y esto es un programa que, si usted lo escucha a los 20 años, tiene, ¡ay María!, un montón de tiempo, ¿no? Pero eso no quiere decir que si usted está escuchando este programa a los 50 o 60 no pueda empezar. Hay gente que ha hecho grandes negocios, grandes activos, pues a edades avanzadas, y eso también es importante tenerlo en cuenta. Lo otro es que tienes que comprar las cosas por su función, no por la marca. Por ejemplo, la función de un reloj es dar la hora y decorar de pronto un poquito en la casa, y eso puede comprarse con unos cuantos pesos, o puede también haber un reloj que cueste una fortuna. La función, sin embargo, es la misma. Entonces, ¿a qué se tiene que inclinar uno? A comprarla por su función, no por su marca, no por su... No. Uno ve los pobres jóvenes desesperados por comprar celulares de alta gama, celulares carísimos de 3, 4 millones de pesos. Y a mí me muestran un celular de esos y yo muestro el mío y digo... Hacemos exactamente lo mismo y este celular hace exactamente lo mismo. Y vale una tercera parte, una cuarta parte del otro. Hay que comprarlos es por la funcionalidad, no por la marca. Ahora, ¿que te quieres dar un gusto? Claro, puedes hacerlo sin problema. Lo único importante es que ese gusto no te cueste todo el dinero que tenías para invertir. Porque al final el progreso se mide en activos y no en gustos. Si tus ingresos y el resultado de ese trabajo te permite ir comprando activos y darte otros gustos, pues fabuloso. Pero si darte ese gusto arriesga a que no puedas comprar un activo, ahí es donde puede entrar el problema. Otra idea es que no sacrifiques la gran meta por una satisfacción momentánea. Y si bien es cierto que nosotros hemos hablado en nuestro programa que es importante vivir el presente y no preocuparnos tanto por el futuro, también es cierto que tenemos que proyectarnos viviendo el hoy, pero pensando también en el mañana. Entonces, yo puedo sacrificar un poco de mis comodidades hoy para establecer un camino que me permita llegar al mañana. Y eso es importante. Para progresar rápido, es muy probable que tengas que renunciar a algunas cosas que te gustan. Pero aún si tuvieras que hacerlo por 5 o 10 años, créanme que valdría la pena. Créanme que valdría la pena. Ahora, yo no estoy diciendo que vayamos a vivir maluco, que no vayamos a ser felices. Por eso, no. Estoy diciendo es que puedes limitarte un poco hoy, siendo aún abundante y siendo feliz, pero limitarte un poco hoy en términos de algunos gustos para poderlos vivir más adelante. Finalmente, puede ser más fácil aumentar tus ingresos un 25% que recortar tus gastos un 25%. Son dos formas diferentes de hacer el dinero o de hacer que haya alguito de más o que quede alguito. Eso depende mucho ya de la filosofía y de la conciencia personal. Entonces existen dos maneras de hacer que la plática al final de mes rinda un poquito. Una es que si quiero tener un poquito más, busco la manera, la estrategia a través de mi programación mental, de mi estudio, ¿cierto? Me esfuerzo por buscar nuevas fuentes de ingreso. Entonces aumento mis ingresos.
La otra forma es disminuir mis gastos. En ambos casos yo estoy ahorrando dinero. Listo, estoy consiguiendo un dinerito de más en ambos casos. Es una diferenciación un poco psicológica, si se quiere, porque depende mucho de la mentalidad de la persona. Para algunos va a ser más fácil recortar sus gastos y de esa manera ahorrar un poco. Para otros va a ser más fácil, obviamente, ir y conseguir un poco más, ir y conseguir un ingreso más alto. Yo siempre me inclino por esta segunda. Trato de insinuarle a la gente y trato de aplicarlo, y es aumentar mis ingresos. Eso se hace planeando un poquito, eso se hace con estrategias, obviamente, económicas, con estrategias de mercadeo para aumentar un poco. Y eso te forma en la consecución de recursos. Entonces, existen las dos formas, listo, para el tema del ahorro. O bajo mis gastos o subo mis ingresos. Depende, reitero, mucho de la conciencia financiera, de la mentalidad. Eso sí es muy independiente. Reitero, yo me inclinaría, y creo que es lo que uno debería hacer con más ganas, por aumentar los ingresos. Ahora, el problema es que si no tenemos buenos hábitos, aumentar los ingresos no va a significar nada, y por eso es que la gente sigue acosada. Estaba acosada cuando se ganaba un mínimo, sigue acosada cuando se gana 2 mínimos, se gana 3 mínimos y sigue acosada, se gana 4 mínimos y sigue acosada, se puede ganar 10, 20 millones de pesos y sigue acosada. ¿Por qué? Porque el problema no es ganar más, el problema son los hábitos. Por eso les digo que uno debe aprender los hábitos desde que gana poco para no ir a enredarse cuando ya gana mucho. Recuerda solo una cosa, porque ya el programa va terminando. Si durante años eres capaz de hacer lo que la mayoría va a dejar para después, seguramente vivirás como muchos nunca podrán. Les dejo esa frasecita nomás. La reitero. Si durante unos años eres capaz de hacer lo que la mayoría va a dejar para después, seguramente vivirás como muchos nunca podrán. Muchas gracias, amigos, por estar con nosotros, y hasta una próxima oportunidad en El Camino de la Felicidad. El Camino de la Felicidad, un programa para la reflexión y la superación.